Ser podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Y con Andrea Ricci. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Estamos, da pena decirlo, ante el último Coordenada 25. Esto se acaba, se transformarán otras cosas, pero ¿se acaba el Coordenada? Bueno, Las cosas buenas se acaban. Sí. Mañana haremos un especial, por cierto, de 9 a 10, porque se acaba el Coordenada, se acaban los negocios, por lo menos los negocios esta temporada. Entonces, de 9 a 10 vamos a hacer un especial sobre el gran problema social de este país, que es la vivienda. Eso no se lo pierdan, es mañana, pero el último Coordenada puro es este, Andrea. Así que vamos allá. Muy bien. Vamos a empezar con algo que hemos conocido hoy, que nos hemos asustado, lo contábamos a las 8. El nuevo modelo de ChatGPT lo estaban entrenando en una especie de laboratorio. Ha habido un agente que se ha escapado de ahí, de ese lugar cerrado, seguro, donde estaban los investigadores, ha ido a Internet y en Internet se ha metido en una plataforma de otra inteligencia artificial para conseguir los datos que le habían pedido los investigadores. Es decir, se ha descontrolado esa inteligencia. ¿Cómo ha sucedido eso? Pues este es uno de los riesgos principales que los expertos señalan en el desarrollo de la IA. Recuerdo hace unos 6 meses tuve la suerte de poder entrevistar a Yoshua Bengio, Sí. que es uno de los 3 grandes padres fundadores de estos modelos, Vale. y que ha recibido por este trabajo el premio Turing, que es un Ajá. poco el Nobel de las ciencias computacionales. Y cuando le entrevisté hace 6 meses, precisamente me comentó que él y sus colaboradores habían detectado que estaban produciéndose señales, síntomas de pérdida de control. Vale. ¿no? Y Esto asusta, claro. Eso es. Esto asusta. Esto es el riesgo principal en materia de IA, que los modelos salgan fuera del control, que actúen. Por supuesto, hay otros, que es el uso malintencionado por parte de seres humanos de estos modelos, Ujú. ¿no? O errores de funcionamiento. Se puede categorizar, ¿no? Esas dos como unas categorías muy serias, pero la tercera, la pérdida de control, es la principal. Y aquí tenemos un ejemplo visual, claro y sumamente inquietante de un riesgo que tenemos delante. Después pensaba, claro, inteligencia artificial da para mucho la inteligencia artificial. Seguro, porque siempre que hay una innovación llega a los militares, seguro que tiene alguna aplicación en la guerra. Efectivamente, las tiene y de hecho ya hay muchísimo trabajo en marcha en ese sentido por parte de las principales potencias para introducir la inteligencia artificial en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas modernas. Muchos tienen en la cabeza este gigante empresarial que es Palantir, la empresa de Peter Thiel, Vale. que provee servicios a Fuerzas Armadas de distintos lugares del mundo, sobre todo al Pentágono, y precisamente trabaja con softwares y con plataformas que gracias a la IA pretenden aumentar la eficiencia de las prestaciones de las Fuerzas Armadas. Pero el problema fundamental es el momento en el cual la IA puede ser utilizada para que las armas o los robots que funcionan como soldados actúen dirigidos por una inteligencia artificial sin mediación fundamental del ser humano a la hora de tomar decisiones sobre la vida y la muerte de otros seres humanos. Una máquina decidiendo si alguien vive o alguien muere. Claro, ese es el problema fundamental, que un dron tenga un sistema operativo por el cual puede decidir una vez en vuelo si disparar o no, o si un robot que está funcionando para una operación terrestre o para cargar artillería, Sí. un puesto adelantado, estas cosas ya se está trabajando en ella, pues tomen la decisión solos. Y hay voces muy importantes que se han ya levantado para exhortar a adoptar una regulación internacional para frenar esta perspectiva, para
prohibirla, desde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hasta el Papa y muchísimos otros, y Joshua Bengio, que he mencionado antes, y que es una figura que precisamente desde la altura de su prestigio está intentando alertar de los riesgos y buscar soluciones, en vez de poner su conocimiento al servicio de las empresas privadas y ganar un montón de dinero a través de una acción de ese tipo. Es verdad que hasta las guerras tienen sus normas. Por ejemplo, no se puede usar el hambre como arma de guerra, aunque Netanyahu eso pues le ha importado poco en la guerra de Gaza, pero en todo caso existe una normativa, unas reglas, unos principios. ¿Con la inteligencia artificial hay algún tipo de código compartido entre países para su uso en conflictos armados? Desafortunadamente no, y aún más desafortunadamente todo apunta a que estamos lejos de poder conseguirlo, porque lo que vemos es un mundo en fragmentación, en fricción. Como bien decías, sí hay normas que regulan la guerra, se adoptaron en su momento, se han pisoteado a lo largo y ancho de la historia, y ahora estamos en un momento en el que sí, pues se tallan de forma muy brutal, y desgraciadamente esos mecanismos que teníamos para ejercer un cierto grado de control también están bajo ataque, como por ejemplo el Tribunal Penal Internacional. Sí. Entonces estamos en una fase de descomposición de las reglas y de las instituciones, y se hace muy difícil pensar que podamos conseguir en este momento de descomposición seguir construyendo. Al contrario, se viene abajo todo, se vienen abajo tratados de controles de arma que fueron aprobados durante la Guerra Fría, se vienen abajo la capacidad de acción de instituciones internacionales y de tribunales, y en este panorama lo que vemos es más bien una división en polos, ¿no? China con sus socios por un lado, Estados Unidos que intenta mantener cerca a otros socios y aliados, aunque con dificultades, y esto no es la premisa adecuada, porque lo que necesitaríamos sería una regulación verdaderamente internacional. Pues fíjate que en este momento de descomposición que decías tú, en este momento negro, hay muchos conflictos en marcha. Si te parece, vamos a repasar algunos, porque es verdad que nos perdemos con tanta información, porque a veces dejamos de mirar para mirar a otros. Vamos a empezar por el de Irán, porque es que hablamos ya de 11 noches que lleva Estados Unidos atacándolo de nuevo. Trump dice que está dispuesto a seguir escalando. ¿Hasta dónde puede llegar esta vez esta reescalada? Hay algunos factores que funcionan como fuerzas de contención. Uno son los mercados. Claramente ese conflicto y esta reanudación que vemos en estos días, como lo mencionabas, empujan hacia arriba los precios, y esto es un factor de contención sobre la administración Trump que es sensible a la subida de los precios. El segundo elemento son los arsenales. Trump dispone de las fuerzas armadas más poderosas del mundo, como son los de Estados Unidos. No obstante, los arsenales no son ilimitados. Vale. Y ya las primeras andanadas del conflicto han agotado las estancias, las capacidades en algunos segmentos claves de algunos misiles, algunas capacidades de defensa antiaérea. Y eso es un límite, por lo tanto, hasta dónde puede llegar no lo sabemos, porque no sabemos los números exactos, pero es un límite. Y un tercero son los sondeos, porque es una guerra que no cosecha el favor de la opinión pública americana. Pero estos límites no significan que esta nueva llamarada se agote pronto, porque sabemos que las guerras muchas veces empiezan y salen fuera de control, aunque haya factores racionales que inducen a contenerse. Con lo cual, hay elementos que pueden inhibir, pero no necesariamente harán efecto pronto. Eso te quería preguntar, si hay factores que llaman a la contención, si a Trump no le interesa que escale precio, si ninguna de las dos partes gana en este conflicto, en esta suma cero, ¿por qué no se ha podido mantener el alto al fuego? No se ha podido mantener, a mi juicio, por cuestiones relacionadas con el control del estrecho de Hormuz. Esa es la cuestión central, que es absurdo, porque obviamente el estrecho de Hormuz, antes de este ataque ilegal por parte de Estados Unidos e Israel, era una vía marítima con paso libre y en donde no había problemas. Ahora es el problema fundamental. Y el alto el fuego que sellaron Estados Unidos e Irán hace algunas semanas, de alguna manera intentaba sellar una solución muy básica para reabrir el tránsito allí y frenar las hostilidades, mientras todo lo demás se dejaba para negociaciones posteriores. Vale. Y lo que ha pasado es que incluso este acuerdo tan sencillo no ha podido consolidarse,
porque Estados Unidos busca que haya un paso completamente libre, mientras Irán ha entendido que está en una posición de relativa fuerza a la vista de la incapacidad de Estados Unidos de obtener los resultados que se había planteado. Ajá. Y entonces quiere intentar consolidar su poderío sobre el estrecho. Aunque no sea en forma de cobrar impuestos a los que pasen, pero sí manteniendo un rol de coordinación. Vale. Y Estados Unidos no puede aceptar eso. Y es en ese punto donde se ha ido generando la fricción que luego ha generado estas nuevas hostilidades. E Irán está dispuesto a afrontarlas, aunque ha sufrido mucho, pero el régimen entiende que le conviene, porque a medida en que deja evidente que puede generar ese caos y que tiene ese control, su posición se fortalece pese a la bomba que caen. Pero también Marco Rubio decía, estamos dispuestos a negociar con Teherán si tienen una actitud seria, que no sé qué entiende Estados Unidos por actitud seria por parte de Irán. Esa es una pregunta que Difícil. efectivamente nos hacemos muchos, ¿no? ¿Qué pretenden? Bueno, evidentemente lo que pretenden es una actitud que les permita escenificar un cierto sentido de victoria a los Vale. estadounidenses. Pero los iraníes no están dispuestos porque evidentemente después de ese ataque ilegal pues han conseguido resistir. Y entonces olfatean la posibilidad de afirmarse como una potencia regional y también la posibilidad de evitar futuros ataques demostrando que este ataque fracasa. Uh-huh. Y entonces esa actitud seria que reclama Rubio es sustancialmente una sumisión que los iraníes no están dispuestos a conceder. Ahora has dibujado algunas lecciones que nos deja este conflicto. ¿Hay más que podamos extraer? Sí, creo que hay una lección global importantísima que es un error no provocado de Estados Unidos, ¿sabes, Pablo? Porque han demostrado los límites de su poderío. He dicho hace poco que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siguen siendo, pese a los avances de China, las más poderosas y capaces del mundo. Y esto es así. Y probablemente lo siga siendo durante años al menos. No obstante, esta operación ha demostrado los límites grandes que tienen en este nuevo mundo, en unas circunstancias en las cuales estas nuevas tecnologías, algunas de las cuales son las que hemos mencionado antes, Sí. ofrecen cada vez más capacidades asimétricas. Y entonces incluso una fuerza que tiene un potencial menor puede fácilmente despachar un dron que llega lo suficientemente lejos como para fastidiar la economía de otro país, en este caso de la ribera del Golfo, y causar un daño inmenso, aunque sea inferior. Y ese límite creo que es un mensaje a todo el mundo, el límite de Estados Unidos, pero también lo es la capacidad asimétrica de los países en condiciones de inferioridad, como Irán, como Ucrania o como puede ser Taiwán. Claro, es interesante porque decías, hay una cierta asimetría, pero se puede compensar con las nuevas tecnologías. Decía esto el secretario de Defensa. Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. Aquí explicaba en el Senado el secretario de Defensa de Estados Unidos que la guerra ha costado 37.500 millones de dólares y que hace falta más. Es decir, es una cantidad ingente de recursos. Para que nos hagamos una idea, esto es el presupuesto anual de Cataluña, por ejemplo, incluyendo sanidad, incluyendo educación. Sí, evidentemente han gastado muchísimo dinero precisamente para desplegar esa operación y utilizando mucha munición ofensiva o de defensa antiaérea, que es muy cara. Y ahí hay esta asimetría de drones que cuestan 30, 40 mil euros y que pueden infligir un daño serio. Y por el otro lado, mecanismos muy sofisticados de defensa, pero con interceptores que valen tal vez 3 millones cada uno. Wow. ¿No? Entonces, en esa asimetría, a medio plazo, evidentemente el pulso se torna en insostenible. Y bueno, el Pentágono está reclamando dinero a los congresistas de Estados Unidos, llegando a plantear, como lo ha hecho el mismísimo presidente de Estados Unidos, un presupuesto para el año fiscal siguiente de $1,5 billion. Eso que es muchísimo. Casi todo el PIB de España. Eso quiere decir que hay alguien que se está forrando. Desde luego hay empresas del sector armamentístico que desde hace años, con toda esta escalada bélica a la que asistimos en distintas partes del mundo,
pues están incrementando su facturación. Esto es claramente así. Y evidentemente el presupuesto de Estados Unidos ya ahora mismo es muy elevado, ronda el billón, pero un salto hasta el $1,5 billones sería un salto del 50% en un año. Está por ver que el Congreso lo apruebe, pero la petición de la Casa Blanca y del Pentágono ahí está y es asombrosa. Claro, es eso, es Europa sumándose a esta escalada armamentística, son muchas cosas y son muchos conflictos. Ucrania sigue ahí cronificado. ¿En qué punto dirías que está ahora mismo esta guerra? Es un punto de inflexión, diría, porque de forma sorpresiva para muchos, Ucrania ha logrado invertir la tendencia, una tendencia que le era desfavorable. Ahora, varios elementos apuntan a que la tendencia le es más favorable, sobre todo porque precisamente ha sabido desarrollar una industria armamentística nacional y especialmente en el sector de los drones que le ha otorgado una capacidad letal extraordinaria. Esto ha estabilizado el frente, causa muchísimas bajas a los atacantes rusos. Esto también, hay que recordarlo siempre, es una agresión ilegal, no acorde al derecho internacional, una invasión ilegal y no justificada, y esas bajas pesan muchísimo sobre la capacidad rusa de proseguir. Además, está consiguiendo golpear con dureza en Crimea, pero incluso muy adentro en el territorio ruso, lo que mina la moral de la opinión pública. Todo esto, digamos, que ha cambiado el sentido de un pulso que durante muchos meses se veía muy oscuro para Ucrania, con, punto 1, la retirada de la ayuda de Estados Unidos, punto 2, un invierno que había sido durísimo, con los rusos golpeando instalaciones civiles energéticas para que la gente pasara frío o estuviese sin electricidad. Esto se ha cambiado. No obstante, también ellos tienen sus turbulencias políticas. Eso te iba a decir, porque en los últimos tiempos se ha destituido al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor. ¿Esto por qué, si el éxito militar es tan palpable? Sí, esto es el fruto de unas tensiones políticas muy fuertes y también de distintas almas dentro de la sociedad de Ucrania y de las propias Fuerzas Armadas. Vale. Lo que ha ocurrido ha sido sustancialmente un pulso entre el anterior ministro de Defensa, que era una figura bastante joven y que ha sido impulsor fundamental de esta revolución de la industria y de la tecnología de los drones. Un pulso de este hombre con el anterior jefe de Estado Mayor. Vale. Muy capaz, muy respetado, un héroe condecorado, que también ha sido importante para el despliegue de estas nuevas tácticas, pero que tenía puntos de fricción con ese hombre. En el pulso, Zelensky quiso optar por el jefe de Estado Mayor, un hombre de una generación anterior con el que había ya tenido mucha relación, y destituyó al ministro de Defensa. Y a partir de allí se ha desatado una protesta popular. Esto es impensable. Es como si aquí en España Pedro Sánchez destituyera a Margarita Robles y la gente saliera a Gran Vía. Sí, esa es la equivalencia orgánica. Pero lo que tenemos que entender es que evidentemente Ucrania es un país bajo un ataque infame y en el cual se ha desarrollado un espíritu de resistencia muy fuerte, y todas estas cuestiones tocan la fibra emocional y la mera supervivencia, la propia supervivencia de la nación, por lo cual evidentemente genera una reacción que aquí parece impensable. Se ha generado esa protesta y esto ha motivado, ha forzado, yo creo de alguna manera, a Zelensky a proceder a la destitución también del jefe del Estado Mayor. Con lo cual ahora mismo nos encontramos de repente con un nuevo ministro y un nuevo jefe del Estado Mayor. Pero hay una cosa que yo creo que deberíamos retener de todo esto, Vale. que es una cosa admirable, que es el significado democrático de todo esto. Ucrania, pese a todo lo que está pasando, que es una barbaridad, sigue desarrollando un sentido democrático. Por supuesto, no es ni mucho menos una democracia perfecta, tiene graves problemas, tiene problemas de corrupción, pero estas protestas populares, como las que se produjeron cuando Zelensky quiso hacer un cambio en la unidad que investiga la corrupción, demuestran la fibra de la sociedad civil ucraniana. Una pulsión democrática. Una pulsión democrática de gente que, pese a que caen bombas desde hace años, se toman muy en serio
el desarrollo de la vida política de su país, que baja a la calle para protestar, sea por una medida en contra del funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, sea por unos cambios en el organigrama del Ministerio de Defensa. Esto es una señal de vitalidad democrática, que no significa perfección, pero sí que hay un camino en la buena dirección, la dirección que no quería Putin. Claro, eso te iba a decir. Lo comparamos con Rusia, donde el autoritarismo pues corta cualquier conato de rebelión, de manifestación. Y claro, la diferencia es evidente. No sé cómo está Putin teniendo en cuenta esto. Es decir, si la opinión pública empieza a movilizarse, aunque sea desde la clandestinidad, ¿cómo está el líder ruso? Putin se halla en una situación de dificultad, lo cual no significa para nada que esté a punto de caer, no creo que sea así, pero indudablemente es una situación de dificultad, porque la guerra se prolonga y para sostener el esfuerzo, ahora, con el nivel de bajas mensuales que hay, va a tener que recurrir a medidas de movilización muy, muy, muy desagradable para la sociedad. La sociedad, además, como lo decíamos antes, empieza a ver golpeos y bombardeos que llegan a Moscú, a San Petersburgo, y eso está cambiando el panorama. La guerra ya no es una cosa lejana y no tienen que luchar en ella solo hombres reclutados en periferias de la enorme magnitud del territorio ruso. Eso está cambiando y eso genera una dificultad. Y empiezan a notarse algunos leves síntomas de descontento, algo más explícito de lo que hasta ahora ocurría. Pero ello no debería llevarnos a creer que Putin esté a punto de caer. Esto no es así. El aparato es muy grande, muy sólido, y Putin lo ha construido a lo largo de un cuarto de siglo con mucha inteligencia. Y no sé hasta qué punto se ha reforzado económicamente con el conflicto de Hormuz, porque es verdad que las exportaciones de petróleo ruso se han disparado como consecuencia del bloqueo. Sí, allí él tuvo un balón de oxígeno porque efectivamente el conflicto con Irán hizo subir el precio y la subida del precio de los hidrocarburos ha de alguna manera beneficiado a Rusia. Uh-huh. Pero esto tiene importantes condicionantes que hacen que no sea ninguna panacea. ¿Por qué? En primer lugar, de todas formas, el crudo que exporta Rusia, el de los Urales, la categoría técnica, siempre está por debajo de los precios de referencia de otros tipos, como el Brent. Uh-huh. Entonces, en todo caso, digamos que la fluctuación no ha sido tampoco tan favorable. Y, en segundo orden, cabe notar que Ucrania, en virtud de esos golpeos que mencionaba antes, ha sido capaz de hacer muchísimo daño a instalaciones petroleras de refinamiento de Rusia. Y esto ha limitado la capacidad de exportar, hasta el punto que hay incluso dificultad para abastecerse de gasolina dentro de Rusia. Así, Sí. Hay limitaciones en Crimea, desde luego, y por lo tanto ese balón de oxígeno se ha visto de alguna manera muy, muy limitado por estos otros factores. No me gustaría cerrar este repaso sin pasar por otro conflicto. Es verdad que le dedicamos menos atención, el de Sudán, pero claro, hablamos de 3 años ya de guerra civil, hablamos de una de las peores crisis humanitarias que tenemos ahora mismo encima del planeta. ¿Qué está pasando ahí, Andrea? Sí, me parece muy importante que aquí, en la cadena SER, en Coordenada 25, hablemos de ello, porque son millones de personas que sufren un conflicto de una crueldad indescriptible. Hay millones de refugiados, millones de desplazados internos, millones de personas que sufren hambre, condiciones indescriptibles realmente en un país arrasado. Lo que está pasando es un conflicto civil entre dos ramas de las Fuerzas Armadas, digamos el ejército oficial y una fuerza paramilitar por el otro lado, que pugnan desde que dieron de forma conjunta un golpe de Estado en 2023. Ahora el país está partido en dos. Ya sufrió una fractura hace un tiempo y surgió Sudán del Sur. Ahora hay este conflicto civil realmente cruel, en el cual además intervienen los otros actores externos que complican la cuestión. Y entonces la solución no es cercana y el sufrimiento de los civiles es enorme, fuera de los focos de la mayor parte de los medios internacionales. Pues es terrible. Decíamos antes, Andrea, es el último, Coordenada 25. Tú siempre cerrabas con una recomendación literaria y hoy nos traes algo mejor que la recomendación de un libro.
Que es la recomendación de todos los libros, de la lectura. Sí, efectivamente a lo largo del curso he ido sugiriendo, recomendando la lectura de libros, de ensayos, de novelas, de acuerdo con el espíritu de este espacio, que Sí. es un espíritu que busca promover la comprensión de lo que pasa, entendiendo que la comprensión es el primer paso para resistir y oponerse a ciertas fuerzas oscuras. Y hoy, en esta última emisión, en vez de señalar, sugerir un libro en concreto, quiero realmente exhortar a los oyentes a aprovechar el verano, este tiempo algo más libre, ralentizado, para leer libros, los que sean, desde el entendimiento de que es el punto sustancial del frente de resistencia contra las fuerzas que están intentando reducir nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de concentración sobre las cosas. Sobre todo las jóvenes generaciones están perdiendo capacidad de concentrarse y por ese camino de profundizar y de elevarse. Leer libros es el primer paso de la rebelión contra estas fuerzas tecnológicas y políticas que nos quieren mansos, sumisos, manipulables e hipnotizados. Así que lean libros, no importa cuáles, ensayos, novelas. El mero hecho de dedicar tiempo, constancia y concentración es elevación y es resistencia. Fíjate que las dictaduras siempre, uno de los puntos que atacaban cuando querían censurar eran los libros, prohibir páginas de papel. Qué poderosas. Hemos empezado a hablar de armas y los libros seguramente también lo son, pero de otro modo. De resistencia. Ojalá todas así. Andrea Rich y feliz verano. Gracias por estos meses y nos seguiremos escuchando, claro. Muchas gracias, ha sido un placer y espero que haya sido útil. Claro que sí. Hasta pronto. Hacemos nada, un pequeño alto en el camino y a la vuelta todo el análisis. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.